Comenzando el ejercicio 6 que me dice lo siguiente, dos discos se mueven sobre una superficie horizontal lisa. La más grande es de 10 kilogramos y la otra tiene 5 kilogramos. Si sus velocidades antes del choque son v1 igual a 3 metros por segundo y v2 igual a 2 raíz de 2 metros por segundo, ¿cuál es la rapidez de la más pequeña después del choque? Considerar e igual a 0,8. Se brinda la siguiente imagen. Un elemento, una masa 2, con su velocidad 2. Y otro disco más grande, 1, con su velocidad 1. Chocan de la forma que se muestra. V2, es decir, el cuerpo 2, choca con un ángulo de 45 grados, acá. Y el cuerpo 1 directamente va verticalmente, visto desde el plano, de esta forma. Choca de esta manera. 2 vaca, choca, 1 vaca y choca. Se pregunta la rapidez de la más pequeña, vale decir de 2, después del choque. ¿Qué es lo que se puede hacer? Se puede hacer de más de una forma. Sin embargo, hay que recordar ciertos aspectos. Para empezar, después del choque es importante asumir una dirección de las velocidades. Si bien pueden no ser las correctas, los signos van a decir al final si es correcto o incorrecto. Después del choque se puede asumir lo siguiente, que 1 va a ir disparado acá con velocidad de 1 final y el cuerpo 2 va a ir en este sentido, velocidad de 2 final. A modo de evitar añadir variables, porque puede ser muy complicado, se va a evitar analizar a qué ángulo irá, porque acá se tiene 1 y 2 ángulos. No se sabe en realidad qué tipo de ángulo es. No se sabe el ángulo. Tampoco se sabe el módulo de estas velocidades. Ahí ya se tienen 4 variables. Para evitar eso, directamente se va a tratar como un vector. Ahí nada más. Y no se va a añadir la variable, la incógnita de los ángulos. Una vez llegado a esa idea, hay que recordar ciertas cosas. ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de choques? Vale decir cuando un objeto va y choca con otro que iba en otra dirección. Uno iba así y el otro iba así. Chocan de manera oblicua. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Cuando ocurre ese tipo de choques, en virtud y asumiendo de que los cuerpos son totalmente lisos, no va a existir ninguna fuerza en este sentido. No va a existir. Siempre y cuando los cuerpos sean totalmente lisos. No va a existir fuerzas en este sentido. Por tanto, no existen impulsos que actúen sobre este eje. Y al no existir dicha situación, no existir estas fuerzas, porque todo es liso, el momento lineal de este cuerpo tiene que conservarse para sí mismo solo para este eje, solo en este eje. Y lo mismo pasa con este otro. Para este eje, en virtud de que es liso y no existen impulsos que actúen, para este eje, en este cuerpo, solo en este cuerpo, el momento lineal se va a conservar. Para este eje. Para este eje. En todo caso, eso es lo que ocurre para el eje perpendicular al choque. Este es el eje perpendicular al choque. ¿Qué pasa con el eje central? El eje del choque. Como en este eje existen fuerzas y van a provocar impulsos, ya sea de deformación
o cualquier otro, o de restitución, de formación o restitución, va a haber influencia de los impulsos y por tanto en este eje hay que analizar al sistema, a ambos discos. Pero en este otro, en el perpendicular, solo se analiza a uno, cada uno, por separado. Cada uno por separado. Por tanto, repitiendo lo que se acaba de explicar, en el eje del choque se conserva el momento lineal del sistema, de todo el sistema. Pero en el eje perpendicular al choque se conserva el momento lineal de cada partícula por separado. Por tanto, iniciando en el eje Y. El eje Y es este, es justamente el eje del choque. El eje del choque. ¿Qué es lo que se tiene? Este cuerpo iba acá, inicialmente, B1, B2. Su componente va a estar acá, directamente por el sen de 45. Sen de 45. Muy bien. Y al final va a haber esto. En este eje va a tener su componente velocidad en 1 final en Y. Y acá igual, en este eje va a tener una velocidad en 2 final en Y. Dicho todo eso, lo que se tiene es M1, el cuerpo 1, por la velocidad 1. Cuerpo 1 por la velocidad 1 va hacia abajo. Por tanto, se le va a añadir un signo negativo. Negativo. Más el cuerpo M2 por su velocidad en el eje Y inicial. Este es el ángulo de 45, B2, al frente del ángulo 45, sería con el sen de 45. Velocidad en 2 por el sen de 45. Y esto va a ser igual a M1. Al final, ¿qué es lo que va a haber? Acá, su componente que va a estar acá, velocidad en 1 final, en Y. Velocidad de 1 final en el eje Y. Más la masa M2 por menos la velocidad en 2 final en Y. ¿Por qué negativo? Porque ya se ha asumido que iba a ir hacia abajo. Y la componente de este vector en el eje Y va a ir hacia abajo, en ese sentido. Su componente va hacia abajo, por tanto, con un negativo. A esta expresión, a modo de ordenar, se le va a llamar expresión beta. Expresión beta. Ahora, ¿qué es lo que resta? Y has analizado esta expresión. Las masas son conocidas, las velocidades iniciales también. Lo que no se conoce son estos dos elementos. Estos dos elementos no se conocen. No se sabe en realidad cuántos son esas componentes, esta o esta. No se sabe. Si bien se puede analizar el eje para el otro eje, pero se lo va a analizar para la masa M2. Porque en el eje perpendicular al choque, en este eje, se conserva el momento lineal de cada partícula por separado. ¿Qué quiere decir? En el eje X, en este eje, para M2. Solo para M2. Nos olvidamos de M1, del cuerpo 1, por el momento. ¿Qué es lo que se tendría? Básicamente, el momento inicial en X va a ser igual al momento final en X. Para este cuerpo, para el cuerpo 2, ¿qué es lo que se tiene? En este eje se tiene B2 por el coseno de 45.
Y finalmente se tiene este B2 en X. Una componente que va a estar acá. Acá. Es positiva. Aplicando esa idea, ¿qué es lo que se tiene? Inicialmente se tiene M2 por la velocidad en 2 por el coseno de 45. Y esto va a ser igual a la velocidad de 2. La velocidad de 2 final en X por la masa M2 igual. La masa no va a cambiar en lo absoluto. De acá la masa se puede ir. Se anula la masa. ¿Y qué se tiene? B2 se conoce. Es 2 por raíz de 2. Se puede determinar multiplicando esto con coseno de 45 la velocidad del cuerpo 2 final en el eje X. En el eje X. Por tanto, aplicando un despeje, simplemente sería multiplicar 2 raíz de 2 por coseno de 45. Se tiene que la velocidad de 2 final en X va a ser igual a 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Esto ya es un buen avance, porque lo que se está pidiendo en el enunciado es la velocidad de la más pequeña. La más pequeña es 2. Es 2. Y ya se tiene este elemento. Velocidad de 2 final en X. Si se consiguiese este otro elemento, la componente en el eje Y, simplemente ya sería sacar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de ambos elementos y ya se tendría la respuesta. Sin embargo, analizando M1, de la misma manera que se ha analizado M2, solo en el eje X. Para M1, en el eje X. En el eje X. Igual que en el anterior. Antes me olvidaba de 1, solo analizaba 2, solo para el eje perpendicular. Ahora es al revés. Analizo a 1, me olvido del otro, pero analizo a este eje. Es bastante interesante lo que va a ocurrir. Se tiene que M1 por 0. El momento inicial, vale decir, momento inicial en X va a ser igual al momento final en el eje X. Por supuesto, son vectores. Vectores. ¿Qué es lo que se tiene? Al inicio, para M1, para el cuerpo grande, ¿qué componente se tiene en este eje? Ninguno, porque solo se tiene esta velocidad que está acá. Está sobre este eje. No tiene ninguna inclinación, por tanto no hay componente sobre este eje. No existe. Por tanto, directamente es M1 por 0. Perfecto. Y esto va a ser igual a el mismo M1. ¿Por qué? Por una velocidad en 1 final en X. No hay otra cosa, porque solo se analiza M1. 0 por cualquier cosa, 0. Igualando esto resulta ser 0 también. Velocidad en 1 final en X resulta ser directamente 0. 0 metros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad, la componente de la velocidad final del cuerpo 1 en X es 0, o sea, no existe. Lo que se acaba de dibujar acá, en realidad no va a ocurrir como tal. Lo que va a ocurrir es esto. Ahí va a estar la velocidad final. Ahí va a estar la velocidad final. En 1 final.
Es algo interesante, bastante interesante. En realidad no va a ser así, sino va a ser directamente así. Continuando con el análisis. Ya se tiene este elemento, ya se sabe esto también. Ahora se procede a aplicar E, el coeficiente de restitución. Como se da el dato, vale la pena utilizarlo. El valor de E es igual a velocidad de 2 final en el eje Y menos la velocidad en 1 final en el eje Y, acá sobre la velocidad en 1 en Y menos la velocidad en 2 en Y. Hay que recordar que para aplicar E se analiza al eje del choque. Al eje del choque. No se analiza este eje en realidad. Para analizar E se analiza a este eje, al eje del choque. Por eso se está analizando con Y, el eje del choque. ¿Qué es lo que se tiene ahora? Para empezar hay que respetar el detalle de los signos, y ver lo que se tiene y lo que no se tiene. La velocidad 1 en Y del cuerpo 1, este siendo el cuerpo 1, el cuerpo 1 tiene su velocidad hacia abajo, que va a ser de 3. Muy bien. En 1 en Y va a ser igual a menos 3. Hay que tener cuidado con el signo. Menos 3. De 2 en Y, ¿qué es lo que se tendría? De 2 en Y, el cuerpo 2, en el eje Y, directamente es B2, es decir, 2 raíz de 2 por el sen de 45, lo cual resulta ser 2. 2. Esa componente va a ser 2. Y va a ir hacia arriba, así que es 2 positivo. 2 positivo. En cuanto a estos dos elementos, no se los conoce todavía, pero ya se ha asumido una dirección. De entrada ya se han asumido estas direcciones y hay que respetarlas. Se tiene que poner con sus debidos signos. Para este elemento, de 2 al final en Y, del cuerpo 2, al final se lo ha trazado de esta forma. Esta es la velocidad en 2 final en Y. Esta es la velocidad en 2 final en Y. Todo esto. Va hacia abajo. Muy bien, entonces tiene que ir con su negativo. Lo puede poner acá directamente y aplicar un paréntesis para denotar su negativo. Y el otro elemento, menos la velocidad en 1 final en Y. 1 final en Y. 1 final en Y está acá. Es este elemento, un elemento vertical. Va hacia arriba, así que no hay que cambiar ni poner ningún signo aquí. Es igual a 0,8. 0,8. Esto es menos 3 menos 2. Muy bien. De acá ya se puede sacar una ecuación. ¿Y cuál va a ser la ecuación que se va a obtener de acá? Va a ser lo siguiente. Velocidad en 1 final en Y va a ser igual a 4 menos la velocidad de 2 final en Y. Y esta expresión se le va a denominar expresión alfa. Expresión alfa. Ligados acá, hay que analizar las variables. Se tiene acá la velocidad final en Y de 1 y la velocidad final de 2 en Y.
Igualmente, en esta expresión que se ha llamado beta, se tienen las mismas variables. Velocidad final en 1 en y, velocidad final de 2 en y. Es decir, beta y alfa ya han formado un sistema de 2×2. De 2×2. En pocas palabras, si se dice ahora alfa en beta, ¿qué es lo que nos da? Alfa en beta me va a dar lo siguiente. Reemplazando, primero es M1 por menos B1 más M2 por B2 por el sen de 45. Esto es igual a M1. Acá se reemplaza 4 menos velocidad en 2, final en Y, más M2 por menos la velocidad de 2, final en Y. Simplemente se ha reemplazado esta expresión, velocidad de 1, final en Y, acá. Y lo que ya queda es una expresión con una incógnita. ¿Cuál incógnita? Este elemento, la velocidad de 2, final en Y. De acá ya se puede despejar violentamente la velocidad en 2, final la velocidad de 2 final en Y resulta ser 4 metros por segundo. Ya se tiene este elemento. ¿Qué es lo que se necesita ahora? En realidad ya nada, porque ya se tiene esta componente, la velocidad de 2 final en X y también en Y. Por tanto, finalmente ya se puede determinar la respuesta sumando ambos elementos al cuadrado y sacando su raíz. Finalmente, la velocidad en 2 final va a ser igual a la velocidad de 2 final en X al cuadrado más la velocidad en 2 final en Y al cuadrado, todo con su raíz. Este elemento ha resultado ser 2 y en Y se acaba de despejar 4. 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. El resultado final viene a ser 2 raíz de 5 2 por raíz de 5 metros por segundo. 2 raíz de 5 metros por segundo. Y esta ya es la respuesta. La velocidad final del cuerpo más pequeño, que viene a ser el cuerpo 2. 2 raíz de 5. Esa es la respuesta.